Se ve la presentación. Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Ok. Entonces, el tema de hoy es asma. Nos vamos a basar en las normas internacionales de la estrategia global GINA del 25 y el 26. Y también algo del GEMA, que es la Guía Española para el Manejo del Asma del año 2025. Bueno, como anteriormente hemos visto, es también una enfermedad en la que existe resistencia al flujo aéreo expiratorio por un problema inflamatorio de la pared de los bronquios. Entonces, es un bronquio que está con broncoespasmo, ¿no? Y proceso inflamatorio. Y este es un bronquio, entonces hay diferencia, ¿verdad? La luz del bronquio está disminuida en el asma, por proceso inflamatorio y por broncoespasmo. Entonces, el asma es un síndrome inflamatorio heterogéneo que está caracterizado por obstrucción bronquial y broncoespasmo, o sea, las dos cosas fisiopatológicas, obstrucción bronquial e inflamación, sobre todo inflamación. Pero este proceso inflamatorio es de carácter reversible, no es irreversible como podría ser la época tabáquica, ¿no? La época tabáquica es un proceso inflamatorio crónico desencadenado por el tabaco que es irreversible, irreversible. En cambio, el asma no. El asma se normaliza con el tratamiento, se normaliza evitando los factores etiológicos que producen la enfermedad. Si hablamos de epidemiología, la incidencia aumentó significativamente en el mundo en estos últimos 40, 50 años. En Bolivia la prevalencia ha aumentado hasta el 20% en niños y el 12% en adultos en estos últimos 5 años. Es 50% en mujeres, 50% en varones, especialmente en el asma de los adultos. Pero en los niños predomina en los varones. Se conocen estadísticas latinoamericanas actuales que dice que hay en el mundo, en Latinoamérica, 25 millones de asmáticos. En Bolivia hay estudios de frecuencia de la enfermedad en hospitales de tercer nivel que indican un promedio de 1,000 casos atendidos de asma por año. Es una estimación, no son datos exactos. En las Américas hay una mortalidad de 10,000 por año, aunque a lo largo de estos últimos años está disminuyendo por la terapéutica, es decir, por los descubrimientos terapéuticos y la prevención del asma. Actualmente la obesidad está considerada como un factor de riesgo muy importante en el mundo. Los mediadores implicados en los últimos estudios son la leptina, las adipocinas y la 2,6 sérica, ¿no? Que son los factores genéticos que están desencadenados por la obesidad y producen asma. La atopia, la reacción atópica puede producir asma. Se ha identificado más de 100 genes de susceptibilidad en ese sentido para el asma. O sea que hay consideraciones genéticas. También hay infecciones. No se ha definido si los genes son similares o se agregan a los que predisponen a atopía. Entonces hay factores ambientales, por ejemplo, factores
concomitantes con la higiene, la alimentación, la contaminación atmosférica, los alergenos, la exposición laboral, etcétera. En Bolivia, pero en Bolivia ya estamos prácticamente seguros de que la primera causa son los ácaros que están, que producen que se encuentran en los pelos de los animales domésticos, es decir, el perro y del gato. El gen más implicado en la obesidad está en el locus que contiene el gen ORMDL3, que es inducible por alergenos y por citocinas. Con las citocinas, la interleucina 4, la interleucina 13, que son 5,000 veces más broncoconstrictores que la histamina, ¿no? Y el metabolismo de los esfingolípidos que afectan la hiperreactividad bronquial, implicado en la remodelación de las células epiteliales de los bronquios. Entonces hay fenotipos o biotipos de asma, según Gina 2026. Los fenotipos son el asma alérgica, el asma no alérgica, el asma de inicio tardío, el asma con limitación fija del flujo aéreo y el asma asociado a la obesidad. Esos son los biotipos actuales que se reconocen en el asma. Por ejemplo, el asma alérgico se inicia en la infancia, hay asociación con atopia, con rinitis, dermatitis, inmunoglobulina E elevada, hay buena respuesta a los corticoides inhalados y responde también a tratamientos moleculares como por ejemplo el omalizumab. El asma no alérgica es frecuente más en adultos. No tiene asociación clara con alergenos, pero puede ser mixta, ¿no? Obedecer a alergenos y alguna otra causa más. Y puede ser menos sensible a los corticoides que de los niños. El asma de inicio tardío, eso lo vemos frecuentemente en nuestros hospitales, comienza en edad adulta. Es más frecuente en mujeres. Si ustedes van a las salas del hospital, por ejemplo, del tórax o del hospital Luis Uría de la Oliva, del servicio de neumología, la sala de mujeres tiene más asmáticos que la sala de varones. En las salas de varones no hay tanto asmáticos, muy ocasional, pero en la sala de mujeres es mucho más frecuente la presencia de asmáticas descompensadas. El asma con limitación fija del flujo aéreo yo diría, es el más maligno de los biotipos, porque produce remodelación bronquial, alteración importante del epitelio, con obstrucción parcialmente irreversible. Es parcialmente irreversible. Ustedes saben que en medicina 2 más 2 no son 4. Decimos que el asma es broncoespasmo e inflamación de la vía aérea reversible en general. Pero este tipo de asma con limitación fija del flujo aéreo puede ser irreversible, puede tener datos de irreversibilidad en la función pulmonar. Y el asma asociado a la obesidad de la cual ya hemos hablado. Entonces estos son los biotipos. Repito, asma alérgica, no alérgica, asma de inicio tardío, asma con limitación fija del flujo aéreo y el asma asociado a obesidad. Entonces, la espirometría es la prueba más importante para el diagnóstico del asma. ¿Por qué? Porque la espirometría nos demuestra el grado de obstrucción bronquial. Entonces, el marco de referencia es la relación del FB1, es decir, del flujo expiratorio forzado en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada, que debe ser mayor de 0,7 y puede tener dos márgenes, ¿no? El margen de referencia, la relación, y el patrón obstructivo con relación del FB1 mayor a 0,7. Entonces, podemos dividir desde la espirometría en dos aspectos funcionales. El que tiene más
de 0.7, el marco de referencia, y el que tiene menos de 0.7. Entonces, fíjense ustedes, cuando el margen de referencia de la relación B1 es mayor con respuesta broncodilatadora negativa, puede tener hasta 200 ml de respuesta con un 12% del FB1. Por lo tanto, hay una variabilidad domiciliaria del flujo aéreo expiratorio. Es decir, si nosotros hacemos una comparación de salir de su casa, de la casa del paciente, y le hacemos funcionar, le hacemos espirometría, hay una variabilidad y hay una reacción al óxido nítrico diferente, o sea, más o menos un 40% de la, de la, del valor predicho del paciente. Entonces, la prueba de broncoconstricción puede ser positiva con mayor margen. Entonces, la respuesta con mayor de 0,7 a la relación FB1 capacidad vital forzada, hay respuesta broncodilatadora positiva en el 12%, ¿no? Más de 200 mililitros. Respuesta broncodilatadora negativa menos del 12% y al óxido nítrico también. Por lo tanto, el asma se confirma en el diagnóstico cuando más, además de tener estas alteraciones funcionales, con pruebas de broncodilatación y glucocorticoide, por ejemplo, el uso de la prednisona por 14, 21 días, y se repite la espirometría, entonces se confirma el asma, el diagnóstico, cuando además se constate una buena respuesta al tratamiento. En caso contrario, hay que reevaluar al paciente para ver otras patologías. Entonces, cuando hay persistencia del patrón obstructivo, puede ser un EPOC, o puede ser un bronquiectasias, o puede ser otro proceso que está produciendo broncoconstricción que no tiene respuesta broncodilatadora. En nuestro medio, los factores más importantes son, ya les he dicho, los ácaros que se encuentran en los animales domésticos, en los perritos y en los gatos. Estos son los ácaros más frecuentemente encontrados. El asmina, aspira, es el que se encuentra más frecuentemente en estos pelitos de los animales en nuestro medio. Los factores de riesgo, por consiguiente, son factores endógenos con predisposición genética y por hipersensibilidad de las vías aéreas respiratorias. También hay factores ambientales, los alergenos, sensibilizantes de origen laboral, por ejemplo, el tabaquismo, las infecciones de vías respiratorias, etc. Las infecciones de vías respiratorias altas, como puede ser sinusitis, el ejercicio, la hiperventilación, el aire frío, la contaminación del medio ambiente con dióxido de azufre, gases irritantes, los beta bloqueadores como por ejemplo el enalapril, que se utiliza para la presión arterial, entonces eso puede producir asma. El ácido acetil salicílico, la penicilina como elementos farmacológicos que pueden producir asma. Y los alimentos, ahí está una figura que les está mostrando, los alimentos en nuestro medio que son más frecuentes que producen asma. De estos, los más frecuentes son los mariscos y el pescado, pero también puede producir el ácido cítrico. Dice, tengo tos, dice el paciente, tengo tos, no puedo respirar, me silba el pecho, etcétera. Es considerado con asma. Ellos piensan que es por falta de vitamina C. Entonces, lo que hacen es consumir abundante cítrico. Y el ácido cítrico, pues, desencadena asma. Y el paciente dice, yo tomo ácido cítrico, consumo cítricos como la naranja, la mandarina, el limón, etcétera, y estoy peor. Claro, es hipersensible
a los cítricos. El huevo, también la leche, el pan, pueden ser desencadenantes, algunos alimentos. Fisiopatológicamente podemos decir que el proceso es sobre todo inflamatorio. El broncoespasmo está producido por que las células del epitelio bronquial producen hipersecreción, están hipertrofiadas, hay una hipersensibilidad, pero que es reversible, que es reversible. Entonces, cuando están en contacto con los alergenos, lo que desencadena la cascada del proceso inflamatorio puede desencadenar la reacción final eosinofílica. Y esa reacción interpuesta por las interleucinas, al final puede producir broncoconstricción porque el músculo bronquial se contrae excesivamente. Ahora, puede existir desencadenarse el proceso inflamatorio por la degranulación de los mastocitos estimulados por el alergeno, por gases, por ejemplo, el tabaco, todo lo que hemos mencionado. Entonces se produce una salida de las interleucinas. Las más importantes en el proceso inflamatorio son tres: la interleucina 33, la interleucina 25 y también el TSLP, lo que produce estimulación de la degranulación de los mastocitos que al degranularse, pues produce una reacción inmunológica con formación de inmunoglobulinas que posteriormente llegan hasta la mucosa y producen la broncoconstricción. Entonces, el asma puede producir insuficiencia respiratoria, puede producir tos seca muy, muy rebelde al tratamiento, es decir, al tratamiento sintomático, ¿no? Y tos nocturna, sibilancias, eso es lo más importante. Las sibilancias son audibles a distancia. El paciente dice que le silba el pecho, dice, me tengo un silbido en el pecho, doctor, tengo un silbido como si viniera detrás del esternón. Entonces, y opresión en el pecho. Entonces, esos síntomas en pacientes que están expuestos a todos los alérgenos que hemos mencionado, pues puede estar produciéndose por el asma. Entonces, ¿cómo clasificamos al asma? Según Gina, tenemos dos: el intermitente y el persistente. Y los parámetros para dividir a estas formas de asma según la gravedad son los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, el uso de beta-agonistas, es decir, el salbutamol, por ejemplo, la limitación de su actividad del paciente y el flujo expiratorio forzado, es decir, el flujo pico en la curva flujo-volumen, el pico y las exacerbaciones. Son entonces alrededor de seis parámetros que nos define si el asma es intermitente o el asma es persistente. Si es intermitente, por ejemplo, entonces los síntomas diurnos son menos de 2 veces por semana y menos de 2 veces por mes en los síntomas nocturnos. Menos de 2 dosis por semana de uso de salbutamol para resolver la broncoconstricción. Entonces tiene una limitación, pues, mínima, nunca tiene una limitación de sus actividades. No falta a sus clases, no falta a su trabajo, no falta a su vida normal, no le perjudica la vida normal. Y el flujo expiratorio pico está en más de 80% y no presenta ninguna exacerbación. Ese es un asma intermitente, podríamos decir el más benigno de acuerdo a la clasificación.
En cambio, el persistente puede clasificar en leve, moderado y grave o severo. Según estos parámetros, por ejemplo, más de 2 veces por semana los síntomas diurnos y más de 2 veces al mes ya es indicador de que ese paciente puede tener un persistente leve. Y si usa más de 2 dosis por semana, también. La limitación en la leve es algo, pero el PEF está normal prácticamente, ligeramente más bajo del 80%, y puede tener una exacerbación al año. Ese es una asma persistente leve. En cambio, el moderado en los síntomas diarios, los síntomas diurnos son diarios, bastantes al mes. Usa diario prácticamente el broncodilatador, bastante limitación en su vida normal, y el PEF está entre 60 y 80%, y tiene 2 crisis o más al año. Y el grave o severo tiene varias veces al día la broncoconstricción, en la noche muchas veces al mes, que no le deja dormir, las sibilancias, la tos y la disnea, y más de 2 veces al día de uso de broncodilatadores. Mucha limitación en su actividad, falta muchas veces falta a su trabajo, a la asistencia a clases, etcétera. Y el PEF está a menos de 60% con 2 o más crisis al año. Cada una de estas clasificaciones, es decir, el parámetro, de acuerdo a los parámetros que clasifican en intermitente y persistente, puede ser controlado, puede ser parcialmente controlado o puede ser pobremente controlado. Por ejemplo, si es un asma con síntomas diarios, que no hay, o sea, no hay síntomas diarios, o son menos de 2 veces por semana, ya este paciente está controlado de su asma, ya sea en cualquiera de los niveles anteriormente mencionados. Entonces, no hay síntomas nocturnos, la medicación de rescate con salbutamol es menos de 2 veces por semana, y el PEF está normal prácticamente. Ese es un asma controlado. Entonces puede ser, por ejemplo, un asma moderado, controlado. Pero hay otros que son parcialmente controlados. Los síntomas diarios son más de 2 por semana. A veces hay limitación de la actividad, a veces hay síntomas nocturnos, y la medicación de rescate pues es de 2 veces por semana, más de 2 veces por semana. Y el PEF está más disminuido, está menor de 80%. Por lo tanto, cuando hay 3 o más características del parcialmente controlado, parcialmente controlado, es un asma pobremente controlado. Puede ser un grave severo pobremente controlado, por ejemplo. Entonces, un asma que es de difícil control, ¿no? O moderado, que puede ser parcialmente controlado, etc. Entonces, esta clasificación nos ayuda a la medicación para el asma. Entonces, ¿cómo establecemos el diagnóstico? Sibilancias, tos y disnea es lo que acontece en los pacientes. Por lo tanto, es un síndrome variable, ¿no? Se caracteriza por inflamación crónica de las vías respiratorias, y las 2 características son antecedentes de síntomas respiratorios, y lo más importante es la espirometría con limitación variable del flujo de aire a la expiración, con disminución del primer segundo de la capacidad vital forzada en la espirometría, y disminución del flujo expiratorio pico en la curva flujo-volumen. Entonces, la espirometría es definitiva, pues, para hacer el diagnóstico. Aquí este señor es asmático, entonces está soplando, tiene que hacerse espirometría para definir exactamente si es asma. Entonces, un paciente con síntomas respiratorios
son los síntomas típicos del asma, sibilancias, tos, disnea, ¿sí? Entonces hay que hacer historia clínica de exploración detallada respecto al asma. Sobre todo preguntar qué le desencadena eso, qué le desencadena esos síntomas. El estar con su perrito, dormir con su perrito, que el perrito esté siempre cerca en la habitación donde él duerme, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que hacer una historia detallada y cómo se exacerba, o sea, respalda la historia clínica, la exploración del paciente, el diagnóstico de asma. Si dice sí, hay que realizar espirometría y flujo, es decir, curva flujo-volumen, con prueba de reversibilidad, o sea, con prueba de broncodilatación. Entonces, estos resultados respaldan el diagnóstico. Si dice sí, hay que ya entrar en tratamiento. Si dice no, hay que hacer pues una repetición del proceso en otra ocasión o disociación de otras pruebas que confirman el diagnóstico de asma o no pueden confirmar el diagnóstico de asma y pensar en otras enfermedades que también cursan con broncoespasmo. Por eso decimos, no todo lo que silba es asma, ni todo lo que es asma silba. A veces el paciente puede ser asmático y solo tener tos y disnea y no refiere sibilancia. Lo más importante es la curva flujo-volumen. Ahí está, fíjense, una curva flujo-volumen baja. Debía haber llegado aquí al 8, pero está en 2,5, 3, digamos, en 3 está disminuido. Pero si le haces la prueba de broncodilatación, le das broncodilatación, llega al 8, es reversible, por lo tanto, este paciente de este pico de curva llega hasta lo normal. Por lo tanto, esto es una reversibilidad importante a la prueba de broncodilatación. Confirma el asma. Ahí está de un paciente, ¿no? De un paciente, ahí está. Fíjense. Entonces, estaba con la prueba previa, con la prueba baja, pero cuando se le da broncodilatador, la curva va a la normalidad. Bien, entonces, si el paciente tiene antecedentes de síntomas respiratorios variables, silbidos, hemos dicho, disnea, tos, los síntomas son típicos, son típicos. Esto es típico del asma. Ahora, ¿hay evidencia indicativa de una limitación variable al flujo aéreo respiratorio? Sí, entonces se hace la prueba de broncodilatación y la relación de primer segundo de la capacidad vital forzada con la capacidad vital forzada en la espirometría forzada, capacidad vital forzada y la curva flujo-volumen. Son los dos estudios que se hacen para determinar el asma. Bien, ante el asma alérgico, si uno sospecha que hay asma alérgico, no hay que olvidarse pedir inmunoglobulina E sérica total, que nos confirmaría la posibilidad de atopia o de alergia, Entonces, la confirmación del diagnóstico en pacientes que reciben tratamiento y están controlados quiere decir que la función pulmonar es normal, o sea, se ha normalizado, pero debe repetirse la prueba de reversibilidad tras suspender la medicación durante 12 horas. O sea, el paciente suspende sus broncodilatadores y se hace la espirometría. Si el paciente tiene síntomas frecuentes, ha de considerarse la posibilidad de probar un aumento gradual del tratamiento. Repetir las pruebas de función pulmonar al cabo de 3 meses. Si el paciente manifiesta pocos síntomas, puede plantearse una reducción del tratamiento de control. Vamos bajando las dosis, inclusive hasta tener simplemente eh, a demanda, ¿no? Los broncodilatadores y los corticoides a demanda. Todo inhalado, todo inhalado. Entonces, ¿cómo evaluamos al paciente? Bueno, él viene a sus controles médicos. Entonces, de acuerdo a las características de si es un asma intermitente o persistente, entonces lo citamos al control en el consultorio y le hacemos unas preguntas.
pero esto lo puedes hacer en una tarjeta, en una tarjetita y le pones las preguntas. En las últimas 4 semanas, ¿ha tenido el paciente síntomas diurnos más de 2 veces por semana? Tiene que decirte sí o no. ¿Algún despertar nocturno del asma, o sea, en la noche, el asma, sí o no? Si hay necesidad de utilizar medicación sintomática como el salbutamol más de 2 meses por semana, sí o no. Y si hay alguna limitación de la actividad por el asma, es decir, falta su trabajo, ha faltado por el asma su trabajo, te puedes responder sí o no. Si están bien controlados los pacientes, ninguno de ellos te dice sí. Sí a las preguntas, ¿no? Si te dice uno o dos de ellos, es parcialmente controlado. Y no controlados son 3 a 4 de ellos, te dicen sí. Por lo tanto, son preguntas que nos van a indicar el grado de control del asma, del paciente con asma. Entonces, cuando es un asma no controlada, intermitente no controlada, hay que confirmar el diagnóstico. Puede ser que sea otra enfermedad. Hay que eliminar los factores de riesgo. Hay que aumentar gradualmente el tratamiento, tanto de corticoides como broncodilatadores. Y hay que observar al paciente mientras utiliza el inhalador. Eso es muy importante, porque muchas veces los pacientes no utilizan adecuadamente el broncodilatador. Entonces, si las cosas no están dudosas, hay que derivar a un especialista neumólogo para determinar exactamente si se trata de asma o no. Entonces, el tratamiento tiene objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, controlar los síntomas, por supuesto. Segundo, prevenir las exacerbaciones. Tercero, mantener la función pulmonar normal del paciente y reducir la posible mortalidad por la enfermedad. Actualmente, con la ayuda de tanto espectro terapéutico para el asma, la mortalidad de la enfermedad está disminuyendo ostensiblemente en el mundo y también en nuestro medio. Entonces, ¿cómo es el tratamiento en resumidas cuentas? Uso preferente de corticoides inhalados. Todos son inhalados. Evitar monoterapias con salbutamol, con los SABA, ¿no? Los broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol. Hay que evitar utilizar una monoterapia, siempre con corticoides. Y el tratamiento basado en el control de los síntomas, como ya hemos dicho. Entonces, el tratamiento de control inicial en los pacientes con cualquiera de las manifestaciones, se recomienda un tratamiento regular SABA a dosis baja unido a un inhalador con corticoides o el inhalador que contenga en un solo frasco los dos inhaladores, tanto corticoides como broncodilatador de acción corta. Entonces, hay que verificar bien la administración del aerosol, forma apropiada. A veces los pacientes no lo utilizan, no aspiran bien, se les queda simplemente en la boca el medicamento y entonces no tiene el efecto que nosotros esperaríamos. Entonces se utilizan estas aerocámaras, especialmente en los niños y en los adultos mayores, es preferible utilizar estas aerocámaras. Entonces se dispara la aerocámara, el paciente cuenta hasta 10 con su respiración normal y listo, el aerosol ha ingresado a la vía respiratoria. El Día Mundial del Asma es el día 3 de mayo. Y la premisa es decirle al asmático, tú puedes controlar el asma. Hay asmáticos que juegan fútbol, básquet, etcétera, deportistas, artistas, se hacen su vida completamente normal, pero tienen asma, porque el asma
prácticamente no se cura, se controla perfectamente, no se cura, pero se controla. Entonces hay algunos pacientes que entran en exacerbaciones que son muy, muy graves, muy severas de insuficiencia respiratoria. Esos pacientes pasan a internación. ¿Por qué? Porque no se les resuelve la broncoconstricción con los inhaladores, porque están en contacto con lo que les está produciendo el asma en forma frecuente. Por lo tanto, la premisa para el paradigma para evitar que él tenga exacerbaciones y que sea un asma no controlado y que tenga crisis que le obligan a internarse muy frecuentemente, es necesario descubrir qué es lo que le produce el asma y suspender ese contacto. Suspender ese contacto es lo más, porque podemos inundarlo al paciente en broncodilatadores y en corticoides, pero si sigue en contacto con ácaros de sus perritos, de los gatitos, o olores fuertes, tiner, gasolina, pintura fresca, lo que le desencadena el asma, no evita. Entonces, pues por más tratamiento que le des médico, eso no va a dar resultado y el paciente va a estar siempre internándose con exacerbaciones. Entonces, hay que utilizar este medidor. En la casa el paciente utiliza este medidor de peak flow. Es un sencillo aparato que mide el flujo máximo, el pico de la curva flujo-volumen. Entonces, cada paciente, de acuerdo a su estatura, de acuerdo a la temperatura del medio, de acuerdo al género, de acuerdo al peso, talla, etcétera, tiene su valor predictivo. Y entonces ese valor predictivo generalmente en los adultos está por encima de 500 litros por minuto en el peak flow, en este aparato que les estoy mostrando. Entonces el paciente sopla y se mide, fíjense, está soplando y se mide. Y de acuerdo a eso puede aumentarse el tratamiento o rebajarse el tratamiento si todo va normal. Entonces hay una especie de semáforo, ¿no? Semáforo, por ejemplo, el verde, cuando le decimos que siga el tratamiento, que tome su salbutamol y su corticoide de acción retardada, o el formoterol de acción retardada con corticoide para mantener la broncodilatación y la inflamación controlada, entonces está en verde, todo está normal. Sus valores en el peak flow, en este aparato, están normales. Pero sí hay mala respuesta. Todavía hay broncoconstricción, la sibilancia se mantiene, la disnea, pese a que hemos aumentado un poco la dosis de los medicamentos, entonces está en amarillo. Entonces, precaución, amarillo quiere decir precaución. Y en rojo, entonces tiene que hacer una visita inmediata cuando no hay respuesta al tratamiento que le estás dando en forma ambulatoria. No tiene respuesta. En unas horas, repite en unas horas, repite en otras horas de la sintomatología. Ese paciente en rojo tiene que consultar, tiene que llamarlo al médico o ir al hospital. Y entonces hay pasos para el tratamiento, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. De acuerdo a la previsión de la respuesta, a la revisión de la respuesta, o sea, a los síntomas, si hay exacerbaciones, no hay exacerbaciones, si hay efectos secundarios también, satisfacción del paciente, la función pulmonar, que es lo más importante, y el diagnóstico de control, la evaluación, control de los síntomas, la técnica de la inhalación, preferencias del paciente, porque a veces algunos pacientes prefieren ciertas marcas de broncodilatadores a otras, entonces hay que aceptar en el paciente. Y la medicación antiasmática con estrategias hay, no farmacológicas para el tratamiento de factores de riesgo modificables, como por ejemplo puede ser el eliminar polvos, humos, olores fuertes y el contacto con animales domésticos. Entonces, eso
conforman los pasos que nos menciona el GINA. Por ejemplo, el paso 1. En el paso 1 hay que utilizar corticoides a dosis bajas. El paso 2, utilizar siempre agonistas beta de acción corta como el SABA con corticoides a dosis baja. Después del paso 3 ya hay que utilizar LABA, o sea, los broncodilatadores de acción retardada, como el formoterol, y corticoides como la beclometasona o la budesonida, que son de larga, de prolongada acción. Y después, en el paso 4, ya introducimos LABA a dosis intermedias y altas, también los corticoides, pero podemos asociar ya aquí algunos medicamentos, como por ejemplo los antileucotriénicos, el Montelukast, el Zafirlukast, etc. Y el paso 5 es utilizar el bromuro de tiotropio, ya tratamiento molecular, como por ejemplo el omalizumab y otros, ¿no es cierto? En adición a los corticoides. Todo por inhalación. Entonces, la revisión de la respuesta y ajuste del tratamiento, ¿cómo se hace? Deben ser revisados 1 a 3 meses después del comienzo del tratamiento y posteriormente cada 3 a 12 meses, después de una exacerbación en el plazo de una semana. Y hay que aumentar gradualmente el tratamiento de mantenimiento, que generalmente se lo hace con broncodilatadores de acción retardada, como el formoterol y corticoides como la budesonida. Entonces, tratamientos biológicos que actualmente se están usando en nuestro medio. El omalizumab, ya decimos en el paso 4, paso 5. El mepolizumab también. El reslizumab es antileucotrénicos, como el Montelukast, por ejemplo. Y el dupilumab también con antileucotrénicos, unidos al antileucotrénico. El más utilizado en nuestro medio son de los antileucotrénicos. Estamos utilizando el Montelukast. Sí, ese es el más utilizado. Entonces, ¿a qué llamamos exacerbación asmática? Es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente que no responde adecuadamente al tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Los inhaladores los repetimos, o sea, aumentamos la frecuencia de inhalación del tratamiento, cada hora, cada 2 horas, etcétera. Y no hay respuesta. Entonces, el manejo va a ser SABA repetidos, corticoides sistémicos, como la hidrocortisona, por ejemplo. Y hay que utilizar oxígeno con esos pacientes. Hay que evaluar en forma estricta la gravedad de la exacerbación. Cuando se hospitaliza al paciente, hay que darle oxígeno, hay que canalizarlo intravenosamente, los inyectables de hidrocortisona o aminofilina. Nebulización ya no se da por aerosol, pero el paciente no puede ni siquiera aerolizarse. Entonces hay que darle nebulizaciones con broncodilatadores. Y antibióticos siempre, porque las exacerbaciones van acompañadas en su mayor parte por infecciones respiratorias. Los antihistamínicos están en controversia. Pueden darse en algunos casos y puede dar resultado, como por ejemplo la clorfeniramina. Y los aerosoles con broncodilatadores, después que ya el paciente va resolviendo con el tratamiento hospitalario, puede reiniciarse, pero generalmente con aerocámaras. Y finalmente, control cardiológico, porque las complicaciones de los procesos respiratorios siempre se van acompañados
de procesos cardiológicos, de corazón pulmonar. Conclusión. Entonces, el tratamiento actual prioriza los corticoides de acción inhalada desde las etapas iniciales. Segundo, hay que evitar monoterapia por ejemplo, con salbutamol. Hay que individualizar el manejo del paciente. Cada paciente tiene sus condiciones. Y finalmente, darle importancia de adherencia y educación al paciente sobre la forma en que tiene que controlarse, ir a sus controles médicos y sobre todo evitar lo que le produce el asma. Entonces ahí está un paciente, por ejemplo, internado con exacerbación, iniciando su tratamiento. Y finalmente, esto es actual en los pacientes con difícil control, con asmas no controlados, persistentes no controlados, se ha utilizado el tratamiento biomolecular, se ha hecho el tratamiento con antileucotriénicos, etcétera, etcétera, y no responde adecuadamente. Se mantiene la dificultad respiratoria y no está controlado, y su actividad diaria, pues su condición de vida no es lo aconsejable. Entonces, el paciente se puede hacer la termoplastía intrabronquial, es decir, hacer una endoscopía con este aparato que tiene, que se introduce al árbol bronquial y tiene una terminal con calor local al músculo bronquial. Entonces, ese calor al músculo bronquial produce una broncodilatación permanente en varias sesiones, muchas sesiones, alrededor de 40 sesiones, 30 sesiones de colocación es decir, de hacer la broncofibroscopía y calentar el músculo bronquial. Ahí está el doctor que hace esto en México, y ha estado también aquí en Bolivia haciendo esto, la fibrobroncoscopía, la termoplastía bronquial, intrabronquial, para asmas no controladas. Ahí está el aparato, fíjense ustedes, se ve así en el monitor, el aparato está calentando el músculo bronquial de tal manera que por áreas segmentarias y subsegmentarias bronquiales se va realizando permanentemente un calentamiento y eso resuelve el problema. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?